El 13 en transmisión simultánea con Tele 13 Radio y con todas nuestras plataformas. Y lo prometido, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, nuestro primer invitado en el programa de hoy. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias, Iván, gracias por invitarme. Déjame solamente decirle que yo creo que somos más o menos de la misma edad y me ha tocado seguirlo durante mucho tiempo, sobre todo en la radio. ¿Ya? Estar aquí es una cosa curiosa, ¿verdad? El tipo que yo he escuchado muchas veces en la radio. Porque me he oído mucho en la radio. Ahora lo estoy entrevistando, así que bueno. Un gusto estar aquí, pues. Un agrado que esté acá. Oiga, ¿usted no es contacto estrecho del ministro del Interior, supongo? No, nosotros no fuimos contacto estrecho. El ministro justamente en esos momentos andaba en actividades fuera de Santiago, no nos tocó estar a él, pero sí, obviamente estamos preocupados por la salud del ministro, esperemos que se recupere lo antes posible. Ojalá. Oiga, partamos por lo que yo comentaba al inicio, esto de que la operación Renta, que es el próximo mes, las devoluciones de impuestos de los que son como 350.000 personas que todavía no devuelven el bono famoso de las 500 lucas del año pasado, se les va a retener la devolución. ¿Cómo va a funcionar eso y qué se espera que ocurra con este proceso? Porque todavía hay plazo para devolver, supongo. Sí, bueno, usted sabe que tuvimos todo un proceso, ¿no es cierto?, inicialmente donde, bueno, se supo que habían personas que habían recibido el bono que no deberían haberlo recibido. Y lo primero que se optó es que ellos pudieran voluntariamente devolver ese bono. Y hubo una cantidad de gente importante que lo hizo, pero todavía hay otras personas que no lo han hecho. Entonces, como parte del proceso que viene ahora de renta, ¿no es cierto?, donde obviamente pagamos impuestos, pero también hay gente que se le devuelve bastante impuestos, parte de esas personas que no han hecho todavía el trámite, bueno, una de las cosas que va a ocurrir es que se les va a retener lo que corresponde. Nosotros creemos que eso es muy importante, sobre todo para la fe pública, porque efectivamente nosotros tratamos de entregar bonos, ¿no es cierto?, y que lleguen a las personas que realmente deben llegar. Y bueno, si a algunas no les llegaron, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es corregir eso. Eso es parte de lo que estamos haciendo en este caso. Hay un número de personas que efectivamente lo hizo bien, digamos, a pesar de que aparecían en un primer momento como recibiendo irregularmente, pero que tenían una licencia médica que no estaba contada, o que, en fin, que tenían unos bonos en julio que en realidad no correspondían, sino que correspondían a otro mes, y que por lo tanto sí tenían derecho, digamos. Claro, ¿todavía hay posibilidad de aclararlo o no? Bueno, eso puede ser parte del proceso que vamos a tener en la evolución, en la operación Renta. Efectivamente, yo creo siempre las personas tienen derecho a aclarar su punto de vista. Impuesto Interno tiene que escucharlo, pero también las personas que no correspondían es importante que devuelvan, sobre todo porque ahora, como usted dijo, nosotros como gobierno, nosotros estamos impulsando un nuevo bono clase media, del que me imagino vamos a hablar en unos minutos más, pero para empezar bien con ese proceso, obviamente también tenemos que cerrar bien el proceso anterior. Hablemos del bono de clase media que presentó el jueves el gobierno. Primero, ¿por qué tiene que ser un proyecto de ley? ¿Por qué no entra dentro de estas posibilidades y flexibilidades que quedaron aprobadas en la ley de presupuesto? Entonces, permítame, Iván, antes de contestarle directamente a su pregunta, dar un poquito de contexto. A mí me tocó ingresar al ministerio a finales de enero y de alguna forma tuvimos febrero para prepararnos y preocuparnos de la situación que vamos a tener ahora en marzo. Nosotros nos damos cuenta, tal como usted lo decía al principio, que hay una cantidad importante de población todavía en fase 2 y algunos en fase 1, ¿no es cierto? Y eso significa que eso obviamente tiene un impacto también sobre la economía y sobre la posibilidad que tienen estas personas de tener ingresos laborales. Y nosotros como gobierno lo que hemos tratado de hacer entonces es de alguna forma anticiparnos y hemos preparado una batería de propuestas, ¿ya? La primera batería de propuestas fue que nosotros dijimos que el ingreso familiar de emergencia, que estaba en ley de presupuesto, pero estaba en ley de presupuesto sobre todo para enero y febrero, se iba a extender para los meses de marzo y abril. ¿Ya? Es una primera cosa que lo que queríamos decirle es a las familias sobre todo más vulnerables, nosotros como gobierno estamos preocupados y vamos a estar al lado de usted. Eso es lo primero, pero nos damos cuenta que ese es un grupo. Hay otros grupos que también tenemos que preocuparnos. Lo otro que hicimos fue que indicamos hace unos días atrás que íbamos a ir con un proyecto de pensiones al Congreso, que lo que hacía también era poner nuevos beneficios. Y ahí, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Subir las pensiones, sobre todo para la clase media, y por lo tanto estamos apuntando a otro grupo, que es el grupo de los jubilados y los pensionados. Y adicionalmente, hace una semana atrás, justamente el domingo pasado, anunciamos con el presidente de la República que se iban a mejorar los subsidios al empleo. ¿Para qué? Para que las empresas puedan emplear más personas, ¿no es cierto?, y tengan mayores subsidios. Y ahora, hace unos días atrás, lo que hemos anunciado con el presidente y con la ministra de Desarrollo Social es que vamos a ir también con este bono clase media al Congreso. Esto también es importante porque obviamente no estaban cubiertos en las medidas anteriores este grupo clase media y tampoco estaba previsto en la ley de presupuesto, por eso se necesita un proyecto de ley. Efectivamente, el IFE sí estaba previsto, el bono clase media no. Pero por lo tanto, como tenemos que ir al Congreso, ahora lo que más nos preocupa
es que obviamente vamos a ir con nuestro proyecto, vamos a conversar, ¿no es cierto? Pero ojalá lo saquemos lo más rápido posible. Y eso es importante sacarlo rápido porque la gente está esperando obviamente estas ayudas en este momento. Y es un bono que en principio es de 400.000 pesos para gente que en enero y febrero tuvo una disminución de un 30% en sus ingresos. O sea, eso es lo grueso, ¿no? En lo grueso sí, pero hay un detalle bastante importante. ¿Qué sería? Nos dimos cuenta que sobre todo las personas que tienen actividades que a veces tienen una parte formal de ingresos, pero otra parte muy informal, como estamos pensando transportistas colectivos, ¿no es cierto? Estamos pensando garzones, etcétera. Para esas personas era muy difícil justificar una caída de ingresos. Ya. Entonces lo que hicimos en este porque tienen un sueldo mínimo y propinas, por ejemplo, los garzones. Exactamente, y la pregunta es cómo ellos van a justificar eso. Claro. Entonces lo que dijimos, ok, para ese grupo, que era un grupo que no estaba considerado antes, lo que vamos a hacer ahora es que todas las personas que tengan ingresos entre 325.000 pesos aproximados y 400.000 pesos, ¿ya? No considerando los ingresos informales, no considerando propinas, ese tipo de cosas, esas personas no se les va a solicitar la caída de ingresos, sino que van a tener derecho a postular por estar en ese tramo, digamos. Por estar en ese tramo. Ya. Entonces también en ese sentido estamos tratando de llegar a esa población que antes no estaba considerada y ahora sí lo está. Oiga, el ex ministro de Economía, Hugo Lavados, le publicaron una carta hoy día en el Mercurio, que Hugo Lavados no es precisamente bolchevique, y dice que critica esto porque una familia con ingresos de 1,2 millones que cae a 900.000, o sea, con 300.000 pesos menos, queda fuera de esto. Y es una caída importante. Entonces, la pregunta es, primero, ¿por qué tiene que ser tan enredado esto? ¿Por qué no de una sola vez para todo el mundo, para todos los que estén en un determinado tramo de ingresos y universal? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros también entendemos que hay compatriotas de nosotros que lo han pasado bastante mal, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que estamos tratando de llegar a ellos y llegar lo antes posible a ellos. Y en ese sentido lo que estamos diciendo, bueno, queremos que si hay algunos compatriotas que han tenido la suerte de que no les ha caído los ingresos, obviamente lo que tenemos que hacer es no directamente dirigir los recursos hacia los que han tenido la suerte de que han estado relativamente bien, sino que tenemos que dirigir a los otros. Tiene sentido, digamos. Y ese es el sentido de esto. Ahora, sí nos damos cuenta que hay algunos, ¿no es cierto?, que puede ser más complicado, tal como hablábamos, de justamente mirar y justificar esas caídas de ingresos. Y por eso que estamos hablando de este tramo especial. Ahora, de acuerdo, pero nosotros siempre estamos... Pero en el ejemplo que pone Hugo Lavados, sí, mira, nosotros... Son 300 lucas menos en un sueldo de 1,2 millones. Sí, nosotros siempre estamos disponibles a conversar y a mejorar lo que haya que mejorar. Estamos disponibles para eso y eso lo hacemos en el Congreso. Y por lo tanto, bueno, eventualmente algo podríamos modificar efectivamente. Esos parámetros podrían cambiar en la discusión parlamentaria. Nosotros, como le digo, nosotros somos un gobierno en el sentido dialogante, pero sí quiero decirle algo. Nosotros somos dialogantes, pero esto nos preocupa con sentido de urgencia, queremos hacerlo rápido. Entonces vamos a dialogar, pero también lo que pedimos, sobre todo al Congreso, es que nos ayude a despacharlo rápido para que estas ayudas lleguen a las personas lo antes posible. En el gobierno asumen que esto tiene, ¿cómo decirlo?, menos efectividad política, por decirlo así, ¿o no? Porque es más enredado, porque es más complicado, porque tampoco detuvo ni por asomo la posibilidad de un tercer retiro de fondos previsionales. Nosotros como gobierno lo que nos preocupa es lo que está pasando con nuestros compatriotas. Esa es la preocupación principal y por eso le digo que nosotros lo que hemos hecho es tener una batería de proyectos y estamos tratando de apuntar a distintas personas, los vulnerables a través del IFE, las personas que están buscando empleo a través de los subsidios del empleo, las personas de clase media a través del bono clase media y las personas, los jubilados que estén esperado tanto tiempo por aumento de sus pensiones a través del proyecto pensiones. Entonces nosotros estamos pensando, la verdad nos damos cuenta que no basta con una única política, necesitamos muchas políticas. De acuerdo, porque son grupos distintos, por supuesto, pero mire, un parlamentario del oficialismo me dijo que era doctorado en Harvard, o sea, con posgrado en Harvard, me dijo, ¿sabes qué? Yo no lo entiendo esto, es difícil de entender. Yo tengo título universitario que es Chile nomás, pero tampoco lo entiendo. Digamos, o sea, es difícil de comprender. Para la población general, digo, no hay manera de hacerlo más sencillo como en Estados Unidos, que con el nuevo paquete le va a llegar un cheque de $1.400 a un universo de población, y punto. Bueno, por eso te digo, nosotros estamos tratando de hacerlo lo más simple posible, estamos tratando de hacer la vida fácil para las personas y podemos mejorar lo que se pueda mejorar, ¿no es cierto? Pero lo que es realmente importante es que las platas lleguen y lleguen lo antes posible. Ahora, sí. Parte del objetivo del bono de clase media es tratar de detener un tercer retiro de fondos previsionales. Son dos cosas distintas. Entonces, entonces, lo primero, la preocupación que tenemos nosotros por nuestros compatriotas en la situación que tienen hoy día,
de alguna forma estamos tratando de contenerla y ayudar a través de toda esta batería política que estamos desarrollando. Lo que ocurra con el tercer retiro es otra cosa. ¿Y por qué es otra cosa? Porque lamentablemente, lo queramos o no, el tercer retiro hoy día no está dentro de nuestro marco institucional, no está dentro de las reglas del juego. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto, como gobierno, es decir, mira, entendemos esto, pero esto está fuera del marco institucional y por lo tanto nosotros no podemos de alguna forma apoyarlo. Ahora, y sobre cosa, todo, y disculpa, sí, Iván, esto también es importante, una cosa es el marco institucional, pero otra cosa tiene que ver con que lamentablemente hoy día hay muchas personas que tienen saldo en sus cuentas prácticamente cero. Eso significa que esas personas no van a poder retirar. Eso significa que estamos generando expectativas para que las personas lamentablemente no van a poder cumplir. Y más aún, si miramos en los grupos más vulnerables y de menores ingresos, es ahí donde los saldos de cuentas individuales en la AFP son cada vez más cercanas a cero. Por lo tanto, son esos sectores lamentablemente los que se van a ver más perjudicados y no van a haber cumplido sus expectativas. Y eso hay que decírselo lamentablemente a los chilenos. Ahora, no hay quien defienda esto como una política pública razonable. Incluso los que promueven el tercer retiro entienden que no es una política pública sensata, digamos, todo lo contrario. No obstante, la premura política, la presión política y la popularidad del retiro hacen que estas cuestiones sigan avanzando. La UDI, lo tenemos publicado ante 13.cl, la UDI le está pidiendo al gobierno que apoye esta idea de Joaquín Lavín, que se materializó en un proyecto parlamentario a fines de la semana, de que se retire plata de los fondos de cesantía. Sí, nosotros obviamente estamos siempre disponibles a escuchar todo tipo de ideas, para discutir todo tipo de ideas, pero nosotros tenemos una hoja de ruta clara, que es la que está hablando ahora, y es una hoja de ruta que está pensada en este mes de marzo. Sabemos que marzo es un mes complicado y por eso que queremos también impulsar lo más rápido posible esto y que lleguen las platas a los chilenos. Y eso incluye, y déjame decírtelo también, incluye el tema pensiones. Porque el tema pensiones, que es un tema muy relevante y que los chilenos han estado esperando hace mucho tiempo. Tenemos disponibles fondos para poder pagar hoy día mayores pensiones y eso no es por una sola vez, esas son mayores pensiones todos los meses y no solamente para el grupo más vulnerable, también para la clase media y por eso que es tan importante también avanzar en pensiones. Ya. Es parte de este paquete como lo estamos haciendo. Hablemos del tema de pensiones en un momento más, pero la idea de esta idea de Joaquín Lavín, ¿a usted no le gusta y el gobierno no la va a apoyar o sí hay posibilidad? Mira, nosotros lo que Tomando en estamos... consideración, perdón, el realismo político de que, por otra parte, el tercer retiro va a seguir avanzando. ¿Sí? ¿Para qué andamos con cosas? No, si nosotros lo que decimos es lo siguiente, nosotros lo que decimos es que hemos puesto sobre la mesa una batería de proyectos y lo que necesitamos es que eso avance con urgencia. Entonces lo que estamos diciendo, por favor, discutamos eso y hagamos que los recursos fluyan hacia los chilenos. Es mucha plata este paquete que nosotros estábamos hablando, un paquete que en este plan de marzo son prácticamente 3.000 millones de dólares adicionales. Son pocas veces que vemos una magnitud de ese tipo de aportes fiscales. Entonces, si tenemos esa plata disponible, por favor avancemos y permitamos que lleguen a los chilenos. Eso es lo que estamos diciendo ahora. Ya, pero en binario, ¿sí o no? ¿A usted le gusta la propuesta de Joaquín Lavín de ir a meterle mano a los fondos de cesantía? Las cosas no son binarias, lamentablemente. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, lo primero es que lleguemos con este paquete de ayuda a los chilenos. Lo segundo, y esto también es muy importante, es que reactivemos la economía lo antes posible. Y si en ese camino la economía no se reactivara y siguiéramos con problemas sanitarios, bueno, tendremos que estudiar otras cosas, estamos abiertos a estudiar otras cosas. Pero en este momento la urgencia es salir con este paquete que estamos planteando como gobierno. Ministro, hablemos del tema de pensiones y del financiamiento de las pensiones, porque hoy día me faltan dedos de la mano para contar los economistas que salen en el diario diciendo que Rodrigo Vergara, que es expresidente del Banco Central, que tampoco vamos a decir que fue el Che, que digamos, dice el gobierno tiene que hacer mejor su caso en términos de explicar cómo es que esto está financiado, digamos, porque realmente no se entiende de dónde salió la plata. Interesante el término bolchevique, pero bueno. Y junto en la misma frase con Rodrigo Vergara, además. Bueno, yo estimo mucho a Rodrigo y lo respeto mucho a eso, por favor, que quede clarísimo. Y también con muchos de los economistas que están ahí. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente. Mira, nosotros tenemos una reforma de pensiones que ingresamos en agosto de 2018. Esta reforma de pensiones ingresó con 4 puntos a las cuentas personales. Y nosotros como gobierno nos dimos cuenta que para poder avanzar teníamos que negociar, y así lo hicimos en la Cámara de Diputados. Terminamos con 3 puntos en las cuentas personales y 3 puntos para un fondo más colectivo. Ese proyecto, además, lo hemos potenciado hoy día y hemos dicho que además vamos a poner
fondos adicionales para subir la pensión básica solidaria. Yo quería recordarle a mis compatriotas que cuando empezó este gobierno, la pensión básica solidaria estaba en 104.000 pesos. Hoy día estamos llegando a 170.000 y con este proyecto llegaremos a 177.000. Nos gustaría que fuera más, pero sí es un esfuerzo muy importante. Que es el equivalente a la línea de la pobreza, ¿no? Que es el equivalente a la línea de pobreza, por eso estamos fijando ahí. Y además estamos llegando prácticamente al 80% de los más vulnerables. Ese 80% es prácticamente, estamos muy cerca de tener una pensión prácticamente universal. Entonces, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que va a la clase media y es un proyecto que sobre todo permite subir pensiones. Yo creo que si tuviera que ponerle un título a este proyecto, es un proyecto de aumento de pensiones, más que reforma de pensiones. Y como estamos hablando de un proyecto de aumento de pensiones, nosotros necesitamos, de alguna forma, ponernos de acuerdo en el Congreso. Yo creo que tenemos distintas visiones en el Congreso, lo entiendo, la oposición tiene una, nosotros tenemos otra, está bien, está perfecto, puede ser legítima cada una de las dos, pero lo que tenemos que decirles es que, dada la magnitud que estamos pensando de recursos fiscales para subir las pensiones, tenemos que ponernos de acuerdo y hacerlo con sentido de urgencia. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. De acuerdo. Esa es la variable política. Tiene que aprobar la reforma de pensiones o proyecto de aumento de pensiones, como usted lo rebautiza. La pregunta es cómo es que el Ministerio de Hacienda, que ha sido ortodoxo en todos los gobiernos desde el 90 en adelante, genera esta especie de consenso entre economistas distintos, o sea, Anedo, Rodrigo Vergara, Rodrigo Valdés. Me faltan algunos nombres, eso sí. En términos de lo que se está planteando como materia de financiamiento, no está tan claro, y que lo que se está planteando como un gasto permanente no tiene un ingreso permanente como correlato, que es la política habitual de Hacienda. Bueno, vamos al tiro a eso. Entonces, lo primero es que nosotros no tenemos ningún problema en seguir explicando esto en el Congreso y a los economistas cuando sea necesario. Ningún problema, si lo haremos, etc. Pero dicho eso, la reforma total de pensiones que se impulsa en este gobierno, que ha sido en distintas etapas. Tuvimos primero un aumento del pilar solidario y ahora viene esta segunda etapa, ¿no es cierto? Todo eso requiere aproximadamente 1,2 puntos del PIB. O sea, estamos hablando en régimen que podríamos llegar a el 2030 cerca de 4.500 millones de dólares. Es harto, son muchos recursos fiscales y por eso me parece bien que los colegas se preocupen del financiamiento. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros lo que vemos es lo siguiente, ese 1,2 puntos del PIB está financiado, ¿por qué? Porque nosotros ya pasamos una reforma tributaria que llamamos la modernización tributaria, que nos dio 0,8 puntos del PIB, bastante cerca del 1,2, ahí está el 0,8. Pero además, nosotros dentro de nuestro sistema de pensiones tenemos un sistema antiguo que todavía el fisco tiene un déficit de 1 punto del PIB. O sea, este año vamos a pagar cerca de 1 punto del PIB solamente en ese sistema. Ese sistema naturalmente, como el sistema antiguo, ¿ya? Antes de que cambiara la AFP, eso se va a ir acabando a través del tiempo y eso significa que en algún momento va a tener espacio también. Se van a cruzar esas dos líneas, digamos. Entonces, si usted suma... O sea, vamos a pagar con reforma tributaria. Déjeme ponerlo de esta forma. ¿Ya? Generalmente siempre decimos, mira, para gastos permanentes, ingreso permanente, estamos muy de acuerdo en eso. Pero también el presupuesto, usted se defendía eso, pero también lo que le estoy diciendo es que a veces también gastos permanentes se financian con disminuciones de otros gastos permanentes. Ya, o sea, perdone, pero cuando dijeron hace un par de semanas, dijeron que esto se iba a financiar con, lo dijo el director del presupuesto, de hecho, Matías Acevedo, que esto se iba a financiar con holguras y con el crecimiento. No era correcto eso, porque francamente el crecimiento no está asegurado. Pero déjeme ponerlo de esta forma. Yo trabajo muy de cerca con el director de presupuesto y también con el subsecretario de Hacienda, somos un equipo obviamente. Y claro, las holguras, ¿por qué van apareciendo hacia adelante? Y aquí estamos pensando no solamente en los 3 o 4 años que siguen, sino que el tema de pensiones va mucho hacia adelante. ¿Por qué aparecen las holguras? Porque efectivamente lo que estamos hablando es que este gasto permanente, que todavía tenemos 1 punto del PIB, que es el sistema antiguo, va a ir desapareciendo naturalmente. Eso va generando holguras. No, sí, se lo entiendo, pero no es con el crecimiento. Es con que se está acabando un sistema donde se está gastando plata hoy, digamos. Bueno, parte viene por el tema de que se va acabando ese sistema y lo otro también porque efectivamente que la modernización tributaria nos entrega algo más de recursos, ¿no es cierto? Y también esperamos que el crecimiento nos otorgue algo más. Ya, pero si yo le pido un consejo a usted como economista y le digo, ¿sabe que me voy a comprar una casa más grande? Porque creo que en el futuro me van a aumentar el sueldo, usted me diría, Iván, no está siendo responsable, ¿o no?
Pero no es eso lo que le estoy diciendo yo, no le estoy diciendo otra cosa, le estoy diciendo, usted va a poder comprar la casa que usted está poniendo, porque también en este momento tal vez va a vender otra casa. Yo lo que estoy diciendo es que vamos a poder financiar ese gasto porque está disminuyendo otro gasto. Y adicionalmente, ya pasamos esta modernización tributaria y es interesante entender esto de la modernización tributaria, porque nosotros cuando la pasamos, iba en paralelo el proyecto de pensiones, estaba pensado así. Lamentablemente el proyecto de modernización tributaria finalmente se promulgó y el proyecto de pensiones no. Pero ¿Y no las holguras de esa reforma reforma tributaria no se han gastado, dice usted? Bueno, se ha ido gastando algo, pero si usted se da cuenta, yo le digo que tenemos un punto de menores pensiones más 0,8 esto otro, estamos hablando de 1,8 y la reforma de pensiones solamente 1,2. Está buena la cuenta, le sobra plata, le sobra 0,6 entonces. Que hemos estado gastando en distintas otras cosas del gobierno. Ministro, vio hoy día una muy interesante entrevista a la nueva presidenta de la Asociación de AFP, una entrevista de Mariana Marusic a Alejandra Cox, que dice dos cosas. Uno dice, la reforma de pensiones así como está, no está correcta, no está bien, es mejor que no se apruebe. Mire, yo me levanté bien temprano a leer toda la entrevista porque sabía que usted me la iba a preguntar, así que traté de hacer. Muy bien, ¿ves? Entonces, déjeme decir lo siguiente. Yo no me pongo en el escenario que no se apruebe la reforma de pensiones. Y no me pongo en el escenario, ¿sabe por qué? Porque como tenemos tantos recursos fiscales disponibles que significan un aumento de pensiones, creo que si no vamos con el aumento de pensiones sería una frustración muy grande para nuestros compatriotas. Podemos discutir la técnica, podemos discutir distintas cosas, pero es importante generar este aumento de pensiones en el corto plazo. Y ahí, nuevamente, yo le pido a todos los actores que ojalá nos pongamos en esa dimensión, una dimensión de diálogo, pero donde el diálogo tampoco pare la urgencia. Y eso significa que discutamos rápido, pero ocupemos, ¿no es cierto?, estas disponibilidades presupuestarias para subir las pensiones de la clase media lo antes posible. ¿Ese va a ser el argumento con la oposición? ¿Que las pensiones aumenten al tiro? Nosotros tenemos mucho diálogo con la oposición. Por lo tanto, si la oposición rechaza, ¿que pague el costo por eso? Nosotros no queremos, aquí no lo veamos desde un punto de vista político, por favor. Veámoslo desde pero el punto de vista... esto en el Congreso pero veámoslo desde el punto de vista de nuestros compatriotas que están esperando hace rato un aumento de pensiones. Entonces, efectivamente, por eso le digo, no me pongo en el... Me parecería tan raro que no aprobáramos esto. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo de alguna forma. Yo entiendo que la oposición tiene su forma de ver, ellos quieren 6 puntos al programa colectivo, ¿no es cierto? Y nosotros lo que estamos diciendo, fíjese, no estamos diciendo los 6 puntos de ahorro personal. Lo que nosotros estamos diciendo, por lo menos una parte de eso tiene que ir a ahorro personal. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas que quieren ver el día de mañana que su esfuerzo que hacen hoy día, trabajando, ¿no es cierto?, sea mayores pensiones el día de mañana. Y ese es un valor que nosotros compartimos. Pero en el resto, y eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo de alguna forma en el Congreso. Ahora, el resto de las cosas yo creo que estamos bastante cerca y por eso que sería realmente lamentable que no llegáramos a este aumento de pensión. Ministro, lo último, la nueva presidenta de la Asociación de AFP propone que hay que moverse hacia un sistema distinto, un sistema donde haya una pensión básica y universal que debe ser generosa y debidamente financiada, y que sobre eso el esfuerzo de cada uno mejore la pensión futura, pero que cada chileno, 100% universal. Usted dijo, estamos cerca de una pensión universal con el 80% que se está proponiendo. Que todos los chilenos tengamos la expectativa de que en algún momento, cuando seamos viejos, vamos a tener ese piso mínimo. Nosotros estamos tratando de entregar esta tranquilidad a nuestros compatriotas justamente con este proyecto. Cuando vamos al 80% más vulnerable, estamos cubriendo prácticamente 2 millones de pensionados. El total de pensionados es un poco más de eso, de estar por 2.200.000 por ahí. Estamos muy cerca. Y además de eso, el piso que teníamos, que era la pensión básica solidaria, que era 104.000 pesos cuando nosotros asumimos como gobierno, hoy día ya la podemos llevar a 177.000. O sea, ¿podríamos pensar en algo como esto? ¿En algo como está proponiendo la verdad? Estamos muy cerca y ojalá, ¿no es cierto?, otros gobiernos tal vez el día de mañana puedan llevarlo totalmente a la universalidad, pero estamos ahí, estamos tan cerca que uno dice, bueno, tenemos que avanzar en esto. Si lamentablemente, por eso que yo no me pongo jamás en el caso que no lo aprobemos. Yo entiendo que a veces en el Congreso peleamos, ¿no es cierto?, etcétera, pero yo creo que más allá de eso, tanto la oposición como el gobierno, nosotros estamos todos sintonizados en subir las pensiones. Y eso es lo que espero que ocurra en los próximos meses, lo antes posible. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de venir para acá. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Estamos en simultáneo con Tele 13 Radio.